En la graduación de mi hija, mi esposo anunció, he decidido empezar una nueva vida sin ti. Su novia estaba sentada con nuestros amigos. Todo el mundo se quedó en silencio. Yo sonreí y dije, felicidades por tu honestidad. Antes de irme, le entregué un sobre. Cuando lo abrió, se puso a gritar. He decidido empezar una nueva vida sin ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del elegante restaurante, donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo durante 28 años, se quedó de pie, con su copa de champán aún levantada, su anuncio desplazando el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Amelia. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. 50 pares de ojos saltaban entre Gregory y yo, esperando mi reacción, las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos esperaban. En lugar de eso, sonreí. Felicidades por tu honestidad. Mi nombre es Bianca Calvel. Tengo 54 años y, hasta este momento, había interpretado perfectamente el papel de esposa y madre devota. Puse mis propias aspiraciones profesionales en pausa para apoyar a Gregory a través de 3 aventuras empresariales, 2 cambios de carrera, y un sinfín de fases de encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija, Amelia, quien ahora estaba sentada a mi lado, con su birrete de graduación todavía en la cabeza, su expresión congelada por el horror. Por el rabillo del ojo, podía ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moverse incómoda en la mesa del fondo, donde estaba sentada con gente que yo había considerado amiga durante décadas, los mismos amigos que, aparentemente, sabían de la aventura pero nunca pensaron en decírmelo, la misma Cassandra que había asistido a nuestras fiestas de Navidad, que una vez me llamó para pedirme consejo sobre su carrera. Con calma ensayada, busqué en mi bolso y saqué un sobresellado de color crema. Lo coloqué suavemente junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó él, su expresión triunfante vacilando. Algo para que lo leas más tarde, respondí, manteniendo la voz firme. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro se había puesto pálido. Le di un beso en la mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Este día sigue siendo sobre tu logro. Luego me levanté, alisé mi vestido, y me dirigí a nuestros atónitos invitados. Por favor, disfruten de la comida. Les deseo a todos una tarde encantadora. Con eso, salí del restaurante, con la cabeza bien alta, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de mí, cortando el comienzo de murmullos ansiosos. Afuera, el calor del verano de Augusta me golpeó como una pared, pero lo agradecí. Por primera vez en años, podía respirar libremente. Detrás de mí, oí abrirse y cerrarse de golpe la puerta del restaurante, seguido por la voz de Gregory, ya no confiada, sino aguda y frenética. Bianca. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había entregado contenía el comienzo de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba a lo grande y asumía riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien ahorró para la educación de Amelia cuando Gregory invirtió imprudentemente en el restaurante de su amigo. Fui yo quien trabajó horas extras como gerente financiera en Travant Corp cuando su crisis de la mediana edad lo llevó a renunciar a su puesto estable para seguir su pasión, vender muebles artesanales, una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños, abrir una consultoría financiera para mujeres, estaban perpetuamente en espera. Después de que Amelia se gradúe, me decía a mí misma. Después de que Gregory encuentre estabilidad. Hace 3 meses, noté discrepancias en nuestras cuentas conjuntas, pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 20 años gestionando nuestras finanzas familiares, estas irregularidades destacaban como señales de alerta. Podría haber confrontado a Gregory inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás fue intuición, o quizás fue la creciente distancia entre nosotros durante el último año. En lugar de eso, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a una cuenta separada durante más de un año. También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas, y mirando propiedades frente al mar,
todo mientras me decía que necesitábamos ajustarnos el cinturón para la jubilación. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado, mensajes sobre su nueva vida juntos, mensajes sobre cómo finalmente se estaba liberando, mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado, o quizás nunca comprendió del todo, era que yo había sido una profesional financiera durante 30 años. Entendía los rastros del dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y lo más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hacía 28 años, cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo en el que él había insistido, irónicamente para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregory tramaba su huida con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní pruebas de su aventura. Preparé los papeles del divorcio. Calculé todo perfectamente, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para no arruinar su gran día. Lo que él no esperaba era que yo le entregaría los papeles del divorcio la mañana de la graduación, antes de su anuncio planeado, pero con los papeles aún ocultos de forma segura en los registros judiciales, todavía no accesibles para él. Lo que Gregory no sabía era que yo siempre estaba 3 pasos por delante. No volví al restaurante. En lugar de eso, conduje hasta nuestra casa, una espaciosa casa colonial en el distrito histórico de Augusta que habíamos comprado hacía 15 años, la casa que Gregory ya le había prometido a Cassandra, según los mensajes de texto que él no sabía que yo había visto. Aparqué en la entrada y entré tranquilamente en lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo parecía igual, las fotos familiares en las paredes, el antiguo reloj de pie que había sido de mi padre, el gastado sofá de cuero donde Gregory y yo habíamos soñado alguna vez nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el armario. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas, escondidas en la parte de atrás, listas para su partida planeada mañana. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes de amigos del restaurante, de Amelia, incluso de la hermana de Gregory, Diana, que había volado para la graduación. Respondí solo a mi hija, estoy bien. Esta no es tu carga. Disfruta de tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te quiero. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses, no queriendo eclipsar su último semestre con drama familiar. Se enfadaría porque no se lo había contado, pero sabía que eventualmente lo entendería. Amelia había heredado mi sentido práctico junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después, oí el coche de Gregory en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Bianca, gritó, su voz resonando por la casa. ¿Dónde estás? Estaba sentada en la sala de estar, revisando tranquilamente documentos en mi portátil. Lo cerré mientras él irrumpía, con el rostro sonrojado por la ira, el sobre agarrado en la mano. ¿Qué significa esto?, exigió, agitando los papeles. ¿Me entregaste los papeles del divorcio? Hoy, de todos los días. Pensé que encajaba bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar tu nueva vida. Simplemente estoy ayudando a facilitar la transición. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, interrumpí, con voz firme. Igual que tú tenías todo el derecho a elegir a Cassandra. Todos tomamos decisiones, Gregory. El acuerdo prenupcial expiró hace años, dijo, su voz de repente engreída. Cualquier abogado te dirá eso. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, no. La sección 12 establece específicamente que la cláusula de fidelidad permanece vigente durante la duración del matrimonio. Tu abogado debería habértelo explicado. Oh, espera, no consultaste a ninguno, ¿verdad? El color desapareció de su rostro mientras la realidad se asentaba. El acuerdo prenupcial en el que había insistido para proteger su potencial riqueza ahora le costaría todo, la casa, la propiedad vacacional en Savannah, su parte de nuestras cuentas de jubilación. Su gran gesto en el restaurante acababa de convertirse en el anuncio más caro de su vida.
No puedes hacerme esto, dijo Gregory, dejándose caer en el sofá. Construimos esta vida juntos, y tú elegiste terminarla, repliqué, aunque no de la manera que planeaste. El teléfono de Gregory vibraba insistentemente en su bolsillo. Lo miró, luego lo ignoró. Cassandra, sin duda, preguntándose dónde estaba y por qué no estaba siguiendo su plan cuidadosamente orquestado. Siempre has sido calculadora, Bianca, pero esto es frío, dijo, intentando un enfoque diferente. ¿Qué pasa con nuestra historia? 28 años juntos no significan nada. Lo estudié, a este hombre al que había amado durante casi 3 décadas, el hombre que me había tomado la mano durante 2 abortos espontáneos antes de tener a Amelia, el hombre que una vez me sorprendió con un viaje de fin de semana a Charleston para nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido esta persona, y yo había estado demasiado dedicada para darme cuenta? Nuestra historia lo significó todo para mí, respondí sinceramente. Por eso tu traición dolió tan profundamente. Su expresión se suavizó momentáneamente, quizás viendo una oportunidad. Entonces quizás podamos arreglar esto. Cometí un error. La gente comete errores. Esto no fue un error, Gregory. Esto fue un plan calculado que abarcó más de un año. Moviste sistemáticamente nuestro dinero. Miraste propiedades con ella. Planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su rostro se endureció de nuevo. Estás exagerando. Lo estoy. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de grabación, y reproduje su propia voz. Después de la graduación, le diré que se acabó. Un entorno público es mejor, no montará una escena delante de todos. Luego la voz de Cassandra, y no tiene ni idea del dinero. Gregory de nuevo, nada. Bianca confía en mí completamente. Esa es su debilidad. La sangre desapareció de su rostro. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Eso es ilegal. No en Georgia cuando una de las partes consiente, respondí, y no cuando es en tu propia casa. No grabé tus momentos privados con Cassandra, no soy cruel. Solo las conversaciones sobre tus planes para estafarme. Gregory se levantó de repente, agitado. Necesito hacer algunas llamadas. Por supuesto, dije. Tu abogado podría ser un buen comienzo. Me quedaré en casa de Diana esta noche. ¿En casa de Diana?, tartamudeó. ¿La casa de mi hermana? Asentí. Está bastante molesta contigo, en realidad. Fue ella quien os vio por primera vez a ti y a Cassandra juntos la Navidad pasada. No me lo dijo inmediatamente, te confrontó a ti primero. Le prometiste que no era nada, que lo terminarías. Cuando se dio cuenta de que no lo habías hecho, vino a mí. Este fue otro golpe que no había anticipado. Diana y yo siempre habíamos estado unidas, pero Gregory nunca imaginó que su propia hermana se pondría de mi lado. Todo el mundo me está traicionando, murmuró. Irónico, ¿verdad? Recogí mi bolso y una pequeña bolsa de viaje que había preparado antes. Tienes hasta mañana por la noche para sacar tus cosas de la casa. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Mientras me dirigía hacia la puerta, Gregory me llamó, desesperación en su voz. ¿Y Amelia? ¿Has pensado en cómo le afecta esto? Me detuve, la ira finalmente rompiendo mi fachada de calma. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo, Gregory. Ciertamente no estabas pensando en ella cuando planeabas tu nueva vida frente al mar con Cassandra. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, lo miró y gimió. ¿Algún problema?, pregunté. Cassandra ya está en el apartamento. Ha metido sus cosas. No pude evitar sonreír. ¿El apartamento que pusiste a nombre de los dos? El contrato de arrendamiento que firmaste el mes pasado. Gregory asintió, con aspecto confundido. Quizás quieras consultar con la oficina de arrendamiento. Esa solicitud fue marcada por problemas de crédito y nunca se completó. El agente llamó a nuestro teléfono fijo para verificar la información. Yo misma me encargué. Salí por la puerta, dejando a Gregory enfrentándose a la primera de muchas consecuencias. Su nueva vida perfectamente planeada se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Diana vivía en un encantador bungalow al otro lado de la ciudad, cerca de la universidad donde enseñaba literatura.
Cuando llegué, me saludó con un abrazo feroz. Acabo de oír de Amelia, dijo, llevándome adentro. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que esperaba, admití, siguiéndola a la cocina donde una botella de vino ya estaba abierta. Nunca pensé que Gregory montaría semejante espectáculo, dijo Diana, sirviendo 2 copas. ¿En el restaurante? ¿Delante de todos? Ha perdido la cabeza. Estaba destinado a humillarme, expliqué, aceptando la copa. Un rechazo público para que no pudiera defenderme sin parecer histérica. El rostro de Diana se ensombreció. Mi hermano siempre tuvo un toque dramático, pero esto supera cualquier cosa que esperaba de él. Nos instalamos en su solarium, rodeadas de plantas en macetas y estanterías. Diana nunca se había casado, prefiriendo su independencia y sus actividades académicas. A lo largo de los años, a veces había envidiado su libertad. ¿Qué pusiste en ese sobre que le molestó tanto?, preguntó. Le expliqué el contenido, la demanda de divorcio, la evidencia de su engaño financiero y, lo más importante, el acuerdo prenupcial que lo dejaría con mucho menos de lo que había planeado. El acuerdo prenupcial, reflexionó Diana. Recuerdo cuando insistió en él. Papá acababa de darle ese dinero para su primer negocio, y estaba muy preocupado por protegerlo. Ella rió amargamente. La ironía es deliciosa. Mi teléfono sonó. Amelia. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, dijo inmediatamente, su voz tensa. Voy a ir a casa de tía Diana. Cariño, no tienes que. Ya estoy en camino, interrumpió. Papá le está diciendo a todo el mundo que has perdido la cabeza, que llevas meses planeando esto. Está diciendo cosas horribles. Por supuesto, lo estaba haciendo. Gregory siempre reescribía las narrativas para presentarse como la víctima. Déjalo hablar, dije. La verdad se aclarará muy pronto. 20 minutos después, Amelia llegó, todavía con su vestido de graduación, pero con el maquillaje corrido por llorar. Cayó en mis brazos como solía hacer de niña después de una pesadilla. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz ahogada contra mi hombro. No quería arruinar tu último semestre, expliqué. Trabajaste muy duro para este día. Se apartó, secándose los ojos. Bueno, papá se encargó de arruinarlo de todos modos. Nos trasladamos a la sala de estar de Diana, donde Amelia finalmente escuchó la historia completa, cómo había descubierto la aventura, los engaños financieros, y los planes que Gregory y Cassandra habían hecho. Sabía que algo iba mal con papá, admitió Amelia. Ha estado diferente, distraído, siempre con el teléfono. Pero nunca imaginé. Ninguno de nosotros quiere ver estas cosas en la gente que amamos, dijo Diana suavemente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Philip Anderson, mi abogado. La solicitud de emergencia había sido aprobada. Las cuentas que había identificado estaban congeladas, pendientes del proceso de divorcio. Gregory ahora tenía acceso limitado a fondos, suficientes para gastos de manutención, pero no suficientes para llevar a cabo las compras de propiedades que había planeado con Cassandra. Mostré el mensaje a Diana y Amelia. Bien, dijo Amelia con firmeza. Se lo merece. La lealtad de mi hija me reconfortó, pero no era ingenua. Sigue siendo tu padre, le recordé. Tu relación con él es independiente de lo que está sucediendo entre nosotros. Amelia negó con la cabeza. Quizás algún día. Pero ahora mismo, ni siquiera puedo mirarlo. Me abrazó esta mañana y me dijo lo orgulloso que estaba, todo mientras planeaba hacer estallar nuestra familia horas después. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Diana fue a responder, regresando momentos después con una expresión preocupada. Es Gregory, dijo. Y no está solo. Me preparé mientras Diana conducía a Gregory y Cassandra a la sala de estar. Cassandra parecía incómoda, cambiando el peso de un pie a otro, sus ojos recorriendo la habitación. Tenía 37 años, no exactamente una esposa trofeo, pero aún 17 años menor que yo, con cabello rubio hasta los hombros y el tipo de confianza que proviene de nunca haber enfrentado dificultades reales. Gregory, por el contrario, parecía furioso, su desesperación anterior se había endurecido en ira. Bianca, tienes que detener esta locura, exigió. Descongela las cuentas.
Podemos discutir esto como adultos razonables. Amelia se levantó, colocándose ligeramente delante de mí. Quizás deberías haber intentado ser razonable antes de anunciar a todo el mundo que dejabas a mamá. Los ojos de Gregory se abrieron como si acabara de notar a nuestra hija. Amelia, esto no te involucra. No me involucra, repitió incrédula. Hiciste estallar nuestra familia el día de mi graduación, y no me involucra. Cassandra tocó el brazo de Gregory. Greg, quizás deberíamos irnos. La apartó. No. No me iré hasta que Bianca acepte ser racional sobre esto. Diana se cruzó de brazos. Mi cuñada parece ser la única persona racional en este escenario. Tú eres el que creó este lío, Gregory. Permanecí sentada, observando cómo se desarrollaba el drama. Durante años, había sido la pacificadora, la que suavizaba los conflictos y mantenía a todos contentos. Ese papel era agotador, y finalmente lo había dejado. Las cuentas permanecerán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma. Eso es en 3 días. El juez determinará la división apropiada de activos en ese momento. 3 días, tartamudeó Gregory. ¿Qué se supone que haga durante 3 días? Tienes tu cuenta personal, le recordé. La que has estado usando para desviar dinero durante el último año. Eso debería ser suficiente. La cabeza de Cassandra giró bruscamente hacia Gregory. ¿Tienes una cuenta separada? ¿Con cuánto dinero? Una dinámica interesante estaba emergiendo. Claramente, Gregory tampoco había sido del todo sincero con Cassandra. Gregory ignoró su pregunta. Esto es vengativo, Bianca. Esto no es propio de ti. Quizás nunca me conociste de verdad, repliqué. Igual que, aparentemente, yo nunca te conocí de verdad. Amelia se volvió hacia Cassandra. ¿Sabías que iba a anunciarlo así, en la celebración de mi graduación? Cassandra tuvo la decencia de parecer avergonzada. Pensé que iba a hablar con tu madre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Gregory le lanzó una mirada de traición. Ya se estaban formando grietas en su frente unido. Creo que ambos deberíais iros, dijo Diana con firmeza. Habéis disgustado a Amelia lo suficiente por un día. Amelia, suplicó Gregory, entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces la gente se distancia. El rostro de mi hija se endureció de una manera que nunca había visto antes. Lo que entiendo es que eres un cobarde que ni siquiera pudo darle a mamá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando a nuestra familia mientras yo trabajaba en 2 empleos para ayudar a pagar mis libros de texto porque decías que el dinero estaba ajustado. Gregory palideció. Eso no fue así. Fue exactamente así, lo interrumpió Amelia. Por favor, vete, papá. No puedo mirarte ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Gregory se dio la vuelta para irse, Cassandra siguiéndole. En la puerta, se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Bianca. Lucharé contigo por esto. Le sostuve la mirada con firmeza. Eres bienvenido a intentarlo. Después de que se fueron, Amelia se derrumbó a mi lado en el sofá, lágrimas corriendo por su rostro. Nunca le había hablado así a papá. La rodeé con mi brazo. A veces defender lo que es correcto es doloroso. Diana nos trajo copas de vino frescas. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Ciertamente, pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en una pequeña sala de tribunal una lluviosa mañana de martes. Llegué con mi abogado, Philip, mientras que Gregory vino con un abogado que había contratado apresuradamente, un joven asociado de una firma especializada en derecho corporativo, no en asuntos de familia. La mala elección de representación de Gregory fue otra consecuencia más de su planificación apresurada. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y sin paciencia para dramatismos, revisó el acuerdo prenupcial cuidadosamente. Este documento parece estar en orden, dijo, mirando por encima de sus gafas de lectura al abogado de Gregory. Impugna su validez. El joven abogado carraspeó. Su señoría, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo transcurrido.
La sección 18 establece claramente que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal resultante de su disolución, leyó la jueza en voz alta. No se indica fecha de expiración. Gregory se inclinó para susurrar urgentemente a su abogado, quien parecía cada vez más incómodo. Además, continuó la jueza, la evidencia de transferencias sistemáticas de fondos parece violar los requisitos de divulgación financiera de la sección 23. Revolvió los papeles, luego levantó la vista. Decido mantener la congelación de las cuentas conjuntas hasta que se complete la investigación financiera completa. La cuenta personal del señor Calvel permanecerá accesible para él. La casa familiar permanecerá en posesión de la señora Calvel durante el proceso, según lo estipulado en la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. El rostro de Gregory se puso rojo oscuro. Esto es indignante, murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. La jueza lo miró con severidad. Sr. Calvel, le sugiero que revise el acuerdo que firmó con más cuidado. Este tribunal volverá a reunirse en 30 días para la audiencia completa, una vez que el descubrimiento esté completo. Al salir de la sala, Gregory me alcanzó en el pasillo. Bianca, por favor. Necesitamos hablar de esto razonablemente. 28 años juntos tienen que contar para algo. Contaron para todo, repliqué, hasta que tú decidiste que no. Me alejé, dejándolo solo en el pasillo del juzgado, el peso de sus decisiones finalmente comenzando a hundirlo. Las noticias corrieron rápidamente por nuestro círculo social. Los amigos llamaban a diario, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Mantuve un silencio digno sobre los detalles, simplemente diciendo, Gregory y yo nos estamos separando. Estas cosas suceden. Mientras tanto, la fachada cuidadosamente construida de Gregory se estaba desmoronando. La imagen que había cultivado, empresario exitoso, hombre de familia devoto, estaba empañada sin remedio. La congelación financiera significaba que no podía cumplir las promesas hechas a Cassandra. La propiedad frente al mar que habían estado planeando comprar se canceló. El coche de lujo por el que había dado un depósito tuvo que ser cancelado. 2 semanas después de la audiencia, Diana me llamó, su voz teñida de diversión. ¿Has oído lo último? Cassandra ya se mudó. No me sorprendió del todo, pero la velocidad fue impresionante. Aparentemente, descubrió que el negocio de Gregory no va tan bien como él afirmaba. Los ahorros sustanciales de los que hablaba no existen. Le dijo a su amiga Jennifer que no se apuntó para salir con un hombre con problemas financieros. No pude evitar reír. Siempre fue bueno creando ilusiones. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre había mantenido, separada de nuestras cuentas conjuntas, me dio una libertad que Gregory no había anticipado. Alquilé un pequeño espacio de oficina en el centro y comencé a montar la consultoría con la que había soñado durante años. Mis primeras clientas fueron 2 mujeres que estaban pasando por sus propios divorcios. El boca a boca trajo más. Me especialicé en ayudar a las mujeres a entender sus finanzas durante transiciones vitales importantes, divorcios, viudez, cambios de carrera. El trabajo fue inmediatamente gratificante de una manera que mi trabajo corporativo nunca lo había sido. Amelia, que había aceptado un trabajo en una firma de marketing en Charleston, me llamaba regularmente. Estoy muy orgullosa de ti, mamá, me dijo después de que le describiera mi creciente lista de clientes. Estás ayudando a la gente en sus peores momentos. Solo estoy haciendo lo que desearía que alguien hubiera hecho por mí antes, repliqué. Preparar a las mujeres para lo que pueda venir. Ser necesitada por mi experiencia en lugar de por mis cuidados era una experiencia novedosa y empoderadora. La audiencia final de divorcio cayó en lo que habría sido nuestro 29º aniversario, un final apropiado para un capítulo de mi vida que había durado casi 3 décadas. Gregory llegó con aspecto demacrado. Más tarde supe que su negocio estaba luchando sin mi apoyo y guía financiera. Cassandra se había ido hacía tiempo, ya saliendo con un promotor inmobiliario de Savannah. La mayoría de nuestros amigos comunes se habían distanciado de él después de conocer la historia completa de su engaño. La jueza mantuvo el acuerdo prenupcial en su totalidad. Gregory se fue con sus posesiones personales, su negocio en dificultades, y el dinero en su cuenta privada, que, después de pagar a su abogado, apenas era suficiente para asegurar un pequeño apartamento.
Yo conservé nuestra casa, mis cuentas de jubilación, y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, exactamente como estipulaba el acuerdo prenupcial en casos de infidelidad. La justicia fue poética, el mismo documento en el que Gregory había insistido para protegerse se había convertido en su perdición. Al salir del juzgado, Gregory se me acercó una última vez. Cometí un error terrible, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiéramos? No, interrumpí, gentil pero firme. Esa puerta está cerrada. Entiendo, respondió, y por una vez, creí que lo hacía. Espero que encuentres la felicidad, Bianca. Te la mereces. Fue quizás lo primero honesto que me había dicho en años. 6 meses después, mi consultoría, Calvel Financial Transitions, estaba prosperando. Me había mudado de la pequeña oficina a un espacio más grande y había contratado a 2 asociadas. Me especialicé en ayudar a mujeres a asegurar sus futuros financieros, particularmente a través de cambios vitales importantes. Amelia me visitaba a menudo, orgullosa de lo que había construido. ¿Sabes lo que es irónico?, dijo durante una visita. Si papá hubiera sido honesto desde el principio, podría haberse quedado con la mitad de todo. A veces la gente no puede ver más allá de lo que quiere en el momento, repliqué. La mujer que una vez se había definido como la esposa de Gregory y la madre de Amelia había descubierto una nueva identidad, mentora, dueña de negocio, y defensora. El sobre que le había entregado a Gregory en el restaurante no había sido solo mi plan de escape, había sido la llave a una puerta que nunca supe que existía. Detrás de ella, encontré no solo venganza, sino reinvención. Al asegurar mi futuro financiero, también había reclamado algo mucho más valioso, a mí misma.